Bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí conectados. Fíjense que la clase del día de hoy es bastante extensa, así que voy a tratar de hablar lo más rápido posible, pero si no nos diera oportunidad de terminar la clase, les pido que ustedes en su casa le sigan y terminen esta lección porque pues la siguiente clase va a ser diferente. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Y como les dije, es una lección larga, pero en sí, en realidad, el tema de la gracia es bastante amplio, por lo que no me voy a salir mucho de lo que dice el libro para comentar acerca de esto. Voy a tratar de ir leyendo los versículos que dice el libro, como el autor lo está manejando para que podamos avanzar, porque yo creo que si me tomara libertad como para hablar de la gracia, difícilmente terminaríamos en una clase o en un semestre. La gracia es un tema sumamente amplio, entonces, quiero darle oportunidad a que lo podamos ir siguiendo como lo está diciendo el autor. Y fíjense que, hermanos, me llamaba la atención que estamos en la lección 29. Quiere decir que pasaron 28 lecciones para que nosotros pudiéramos llegar a hablar de la gracia de Dios. Hemos hablado de cómo Dios es uno y es tres, ¿no? De la deidad del Hijo y del Espíritu, que Dios es inmutable, que Dios es omnipresente, omnipotente, santo, justo, veraz, verdadero, que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero el autor se tardó 29 lecciones en llegar a hablar de la gracia. Lo que me habla de esto, lo que me quiere decir es que necesitamos cierto conocimiento de Dios para poder entender su gracia. Y esto es justamente lo que ha pasado en la iglesia actual, yo así lo pondría. La iglesia actual tiene un grave problema y es que ha tenido un evangelio basado en la gracia sin haber entendido todo lo demás, por lo que se ha abusado, si se pudiera usar esa palabra, se ha abusado de la gracia y hemos creído que cualquier acto de rebeldía, cualquier acto de insolencia, cualquier acto de me vale, pueda ser tapado bajo un manto de la gracia, donde todo aparentemente es permitido. Pero no hay nada más incorrecto que eso, y más porque ahora nosotros conocemos a Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo, y justo viene de juicio. Va a haber un juicio. Entonces, cuando se habla solamente de la gracia, sin hablar del juicio de Dios, sin hablar de la justicia de Dios, está incompleto. Me gusta que nosotros ya han pasado 28 lecciones donde hemos podido comprender acerca del carácter de Dios para entonces poder comprender acerca de su gracia. ¿Ok? La gracia de Dios, lección 29. La palabra gracia denota un favor inmerecido y se refiere a la disposición de Dios de tratar con sus criaturas, no según el mérito o valía de éstas, sino según su propia amabilidad abundante y desbordante generosidad. En la gracia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. Por favor, alguien vaya buscando Salmo 145, 8. La gracia denota un favor inmerecido. La mayoría de nosotros podríamos dar esa definición. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Pero hemos comprendido un poco más abundantemente acerca de esta gracia, que no es nada más que te haya otorgado un favor, es que no te ha pagado conforme a lo que tú merecías. Y entonces eso lo hace un regalo mucho más grande, ¿sabes? Es como un bonus doble. Entonces, no es nada más, no te está castigando, porque eso podría ser ya maravilloso, sino que aparte Dios nos está amando, ¿ok? Me gusta porque la gracia habla de la naturaleza de Dios. Es decir, su gracia no depende de cómo nosotros nos portamos. Su gracia depende de Él. Tratar a alguien según mi naturaleza y no la de ellos. Qué diferente sería si nosotros pudiéramos aplicar esta simple frase a nuestras relaciones. Dios no nos trata conforme a lo que nosotros merecemos. Dios nos trata conforme a lo que Él, su persona, es. Entonces, imagínense que nosotros pudiéramos conversar con alguna persona, perdonar a alguna persona, a lo mejor no porque esa persona lo merezca o sea buena o sea perfecta, sino porque está en nuestra naturaleza. Y así obra la gracia de Dios. Es su naturaleza. No depende de nuestras cualidades. ¿Ok? Ahora, la primera parte. ¿Cómo es descrito Dios en los siguientes textos? ¿Alguien encontró Salmo 145, 8? Y si alguien puede ir buscando Primera de Pedro 5:10, también se lo agradecería. Sí, pastora, el 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces podríamos poner, el Señor es clemente. Ahora, esta palabra traduce el vocablo hebreo, dice Hanun,
el cual es usado en las Escrituras solo como un atributo de Dios. Otras ideas comunicadas con esta palabra pueden ser misericordioso, compasivo, amable, perdonador, paciente, tierno y benevolente. Cuando lo estaba estudiando, me quedo con perdonador. Me encantó esta palabra. No está hablando de un verbo en pasado, es activo, perdonador. Está perdonando todo el tiempo. ¿Y cómo va eso tan conectado con la gracia? ¿Saben? La gracia no está así como en pausa, es algo activo, es algo que pasa todo el tiempo. Ahora, ¿alguien encontró Primera de Pedro 5:10? Sí, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccionaré, afirme, fortalezca y establezca. Perfecto. El Dios de, y vamos a anotar, toda gracia. ¿Ok? Esta palabra traduce el vocablo griego yaris, el cual denota amabilidad, favor y buena voluntad, especialmente con los que no lo merecen. En las Escrituras, la gracia es el favor inmerecido de Dios para con el pecador. Dios es la fuente de toda gracia, toda clase y tipo de gracia. Puede ser una gracia multifacética, una gracia sin medida, se encuentran en Dios mismo y fluye de Él, mana de Él, sale de Dios, ¿ok? Entonces, qué interesante, hermanos, que el Dios de toda gracia, especialmente para los que no lo estamos mereciendo, para los pecadores. Cuando nosotros nos creemos buenos, anulamos esta gracia. Porque si yo fuera bueno y buena, y esto lo hemos explicado muchas veces, si yo fuera buena, no habría necesidad de gracia, porque ¿de qué me tendría que perdonar Dios? Es cuando nosotros comprendemos nuestra verdadera naturaleza, comprendemos nuestro pecado, es que la gracia de Dios entra en el cajón perfecto, ¿saben? Entra como en ese entendimiento donde yo soy pecador, yo no me puedo salvar, necesito a alguien que me salve. Y comprendiendo eso, entonces nosotros podemos saber que necesitamos de la persona de Cristo, ¿saben? Entonces, la gracia va totalmente unida al entendimiento de que nosotros somos pecadores. Sin Dios no seríamos nada. ¿Se acuerdan que hace algunos meses les di unas clases sobre los fundamentos de la gracia? Y cómo hablaba de 5 puntos bien interesantes que se repetían a lo largo de todos los libros de la Biblia. Nos daba a entender que toda la historia de la Biblia es una misma. En toda la historia de la Biblia, toda la Biblia habla del mismo punto, que son, digamos, estos fundamentos de la gracia, que es que nosotros tenemos una naturaleza caída, pero que Dios nos ha elegido, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él decidió usarnos y elegirnos, que su gracia ha sido tal que no se puede rechazar. ¿Saben? Que cuando nosotros es seductora, creo que una parte del libro hablaba así, o sea, que es como algo que no nos va a atrapar, no nos va a dejar ir. ¿Cómo hablaba de, si alguien se acuerda de esta palabra, una irresistible, ¿se acuerdan? La gracia irresistible. Ok, muy bien. Alguien, por favor, ayúdeme con Isaías 30:18, por favor. Para avanzar, yo voy a ir buscando Juan. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. Fíjate, hermano, que en la versión que yo tengo aquí, y sí, las voy a buscar porque me encanta cómo lo expresa. Dice, por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Imagínense a Dios deseando tener piedad de nosotros, que Él se va a levantar para tener compasión de nosotros. Ese es el carácter de Dios, esa es la actitud que tiene Dios hacia todos nosotros, especialmente hacia su pueblo. Pero ¿cómo pueden ser aplicadas estas verdades hacia nosotros el día de hoy? Como les decía, la gracia de Dios no es un verbo que nosotros pudiéramos aplicar solamente en pasado, porque así lo dice
en Isaías 30:18, el Señor desea tener piedad de ustedes. Sigue hablando como algo activo. Esta gracia que nosotros hemos recibido, que al final de esta lección, vamos a concluir con que esta gracia es reflejada y completada totalmente en nuestro Señor Jesucristo, es algo activo, no es nada más algo que sucedió. No es una plática de algo que va a suceder, porque también erróneamente muchos hemos creído que la gracia se refiere nada más a que vamos a tener vida eterna, pero el día de hoy yo sufro, yo no gozo de esta gracia. Y claro que no. Si hemos sido perdonados de nuestros pecados por esa gracia, no por buenas obras, sino porque por medio de la gracia, nosotros podemos hoy vivir una vida diferente, un entendimiento diferente de nuestra fe y del Evangelio. Si creyéramos nada más que es algo como que va a venir, no habría nada que pudiera transformar nuestras vidas hoy. En cambio, si nosotros comprendemos que esa gracia ya nos cambió, esa gracia cambia lo que yo estoy viviendo hoy, aprendiendo hoy, viviríamos de maneras diferentes, ¿ok? Dice aquí el libro, como nota. El contexto de este pasaje, el que acabamos de leer en Isaías, es la rebelión del pueblo de Dios. Los israelitas habían abandonado su confianza en Dios y habían hecho una alianza pecaminosa con Egipto. Pero aún así, Dios retrasa su castigo para darles amplia oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. Dios hace esto porque Él no es como su pueblo infiel, sino que es un Dios justo que es fiel a sus promesas. La palabra piedad traduce el vocablo hebreo Hanan, el cual significa tener piedad o mostrar favor. Siempre la gracia, hermanos, va a ser un favor inmerecido en el contexto de la relación de Dios con los hombres. La palabra misericordia traduce el vocablo hebreo raham, el cual también denota amabilidad o amorosa bondad. Y quiero que leamos, por favor, vámonos a Juan 1:14, que nos lo tendríamos que saber todos de memoria, porque es digamos, como el lema de la serie que se está predicando ahorita en la iglesia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto. Creo que vamos a leer 16 y 17. También, por favor. Porque de su plenitud tomamos todo y todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la pregunta más importante que nos tiene que quedar claros a todos: ¿cuál o quién es la manifestación más grandiosa de la gracia? Es decir, de este favor inmerecido de Dios. Jesús. Jesús. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos hablar de gracia barata. La gracia no es barata, no es algo que se diluye nada más en un trato que yo pueda tener en la iglesia, con una relación entre los hermanos. La gracia está describiendo a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Exactamente, Pau, perdón que te interrumpa, es que exactamente es Jesús en la cruz, porque de repente, ¿te acuerdas cuando Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado? De repente nosotros podríamos hablar cuando pensamos en Jesús, en pensar en el que habitó y caminó en la tierra y por supuesto hizo milagros y maravillas. No, es Jesús crucificado, esa es la gracia, porque pudo enviar a su hijo y tuvo compasión y sanó y libró y ya sabes, echó fuera demonios. Y quizá nos quedaríamos con que esa fue la gracia, bueno, hizo un Dios que hace milagros. No, la gracia está en que su hijo, envió a su hijo para que su hijo voluntariamente muriera por todos nosotros. Así es, así es. De hecho, ahí está ese favor inmerecido. Como tú dices, pudo haber venido nada más a, a caminar entre nosotros, a enseñar a sus 12 discípulos, pero Él fue a una cruz y murió para que nosotros no recibiéramos el pago conforme a nuestros pecados, sino que aparte de que no íbamos a recibir el pago de los pecados que hemos cometido, recibiéramos vida eterna y comunión nuevamente con el Padre. Entonces, ahí se puede ver la gracia, ¿ok? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vamos bien?
Les digo, yo creo que aquí nos podríamos quedar y platicar, 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 porque es realmente impresionante poder comprender la gracia así. Pero bueno, si alguien quiere comentar, pueden prender su micrófono. Dice aquí, nota, Dios ha manifestado su gracia desde la caída de Adán y creo que a nosotros nos queda muy claro, justamente por las clases que se dieron de los fundamentos de la gracia que vimos desde Génesis, Éxodo, Levítico, creo que llegamos a Isaías, ya ni me acuerdo bien. Entonces, pudimos ver cómo esta gracia de la que se habla se vio desde Génesis. Muchas personas no pueden comprender que la gracia estuviera en el Antiguo Testamento, pero la gracia estuvo desde la caída de Adán. Y dice así, aún el don de la ley en el Antiguo Testamento fue el resultado de su favor inmerecido. O sea, aún que Dios les regalara la ley, fue un resultado de un favor, de una gracia de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, la gracia de Dios manifestada en la persona y en la obra de Cristo es tan grande que eclipsa todas las demás manifestaciones hasta tal punto que es como si la gracia nunca antes hubiera sido manifestada. Todos los demás ejemplos de la gracia de Dios son tipos y sombras de la plenitud que se encuentra en Cristo. Son como la luz de una vela en comparación con el resplandor del sol al mediodía. Entonces, pudimos ver como esos destellos de la gracia desde Génesis. A mí me encanta poder encontrar esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero en comparación con la obra de nuestro Señor Jesucristo, esto es totalmente eclipsado, no se ve, termina siendo nada. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ayúdenme por favor a buscar Efesios 2 del 8 al 9. Y dice así, según los siguientes versículos, ¿cuál es la relación entre la gracia de Dios y la salvación de los pecadores? ¿Somos salvos por medio de nuestros propios méritos o por medio de la gracia de Dios? A ver, quien guste leerlo. Yo, pastora, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto. ¿Alguien tiene otra versión? Bueno, si quieren, si quieren se los leo yo. O si alguien tiene otra versión, ahí me la lee. ¿Sí? Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Está maravilloso, creo que está totalmente entendido. Yo tengo, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, entonces, porque por gracia, hermanos, tanto ustedes como yo hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, ni aún la fe con la que nosotros creímos viene de nosotros. La fe es un don de Dios, aún eso lo puso Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. El Señor conoce nuestro corazón. Yo quiero que ustedes, cada que abran la Biblia, cada que lean un versículo, repitan esto antes de leerlo. El Señor conoce mi corazón. Esto no lo puso nada más al azar, ahí sí, por si alguien considerara que fuera por sus obras. Esto lo puso porque todos nosotros creemos que es por obras. Por eso está ahí. La mayoría de nosotros, a lo mejor no públicamente, pero sí nos jactamos de nuestras buenas obras. Todos. Por eso está en la Biblia. Nos jactamos porque llegamos temprano, nos jactamos porque comemos bien, nos jactamos porque dormimos mucho, nos jactamos porque tenemos buenas conversaciones, nos jactamos de los amigos que tenemos, nos jactamos de los amigos que no tenemos, en fin, todos nos estamos jactando de nuestras buenas obras. Y dice el Señor que aún lo que para nosotros pudieran ser buenas obras, para Él son trapos de inmundicia, o sea, lo más perdido de lo perdido. ¿Y por qué lo vuelve a decir el Señor? Porque nosotros creemos que hacemos buenas obras. Y yo estoy segura que si llegara el momento en que estuviéramos nosotros delante de Dios, traeríamos toda una lista con las buenas obras que creemos que hemos hecho para ampararnos delante de Dios, para decirle que no somos tan malos. ¿Y por qué estoy segura? Porque la palabra de Dios nos está, repite esta condición del hombre,
creemos que somos buenos. Y el creer que somos buenos, esa pequeño cáncer que puedas tener en tu cosmovisión, de que tú crees que no eres tan malo, es que es un pensamiento bien pequeñito. Pero si tú crees que no eres tan malo, todo eso demerita la obra redentora de Cristo, por muy pequeño que sea, pero lo demerita todo. Lo voy a volver a leer. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Dice Pau, según... Ay, Dios, es que tengo el volumen bien fuerte y alguien me espantó. ¿Quién fue? ¿Quién ay, fue? perdón, soy Ah, yo, Eric. adelante, adelante. Adelante. Oye, perdón que interrumpa. No, no, Fíjate no. Ujú. que, o sea, si la misma fe nos las dio Dios, tengo este como cuestionamiento. Sí, Entonces, la gente que no es salva es porque Dios no le ha dado esa fe, sí, ¿sí? sí. Y te voy a decir, es un tema que a mí me apasiona. A mi papá le da mucho miedo que yo hable de esto, pero sí. Y es maravilloso, porque Dios es Dios, y Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios es santo, y Dios es eterno, omnipotente, omnipresente. Dios sabe todo. Yo no. Ahora, que alguien hoy no sea salvo no quiere decir que mañana no lo sea. Alguien que aparentemente hoy no cree en Dios no quiere decir que mañana no lo sea, porque es la historia de todos nosotros. Un día no creíamos, pero hubo un momento donde sí, donde el Señor nos confrontó con su palabra y pudimos entender, pero hubo muchos momentos donde no. En el libro de la gracia, de los fundamentos de la gracia, donde se habla de la gracia irresistible, se llama de una elección, habla de una elección incondicional. Algunos de ustedes se acuerdan. Cuando se habla de la elección incondicional, quiere decir que Dios ha elegido, esa es la palabra elección, eligió incondicionalmente, sin condición previa. Entonces, Dios ha elegido los que van a creer en Él sin condición. O sea, no hay algo que te pueda hacer como merecedor de que Dios te escoja. ¿Ok? El mejor ejemplo de esto, a mi parecer, es Abraham. Porque Abraham, que es el padre de la nación, ¿saben? El padre de multitudes, Abraham fue elegido por Dios, pero no por una condición previa de Abraham. No porque Abraham fuera bueno, no porque Abraham iba a creer en él, no porque Abraham era hijo de cristianos, hijo de pastor. Abraham no tenía idea, venía de Ur de los Caldeos, que era una región que creían en muchos dioses, y Dios dijo, él. Y de ahí vino una descendencia gigante y Dios depositó sobre él promesas que hasta hoy nosotros podemos comprobar. Dios hizo una elección incondicional. Ahora, es incondicional. Yo no te sé decir a quién sí y a quién no, solo Él lo sabe. Por eso es nuestro trabajo predicar la palabra, porque no sabemos nosotros cuando estemos compartiendo a quién en ese momento Dios tendrá designado que esa persona crea en el Evangelio en ese preciso momento donde tú y yo estemos compartiendo. Pero sí, contesta un poquito la pregunta, Eri. Gracias, Pau. Sí, definitivamente me ayuda mucho. Muy bien, Y muy es bien. que, pues, creo que en general todos, Pastora, perdón. Espérame tantito, que nada más termine Eri y pasamos con el hermano Salo, por favor. Gracias. Pues es que yo me quedo pensando en la familia, en mi gente que, pues que no son salvos, ¿no? Entonces, yo al pedirle en primerísimo lugar por mi hijo Sí. estoy consciente de que pues no cree y es completamente opuesto a lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, digo, es, es como pedirle, o sea, no es como rogarle a Dios para que le dé esa fe o lo elija a él también, ¿no? Claro, y la misma oración que vas a hacer por tu Alonso, lo voy a hacer yo por mi Alonso, porque mi Alonso tampoco cree ahorita, ni Elena. Y a lo mejor es una enseñanza, primero, que nosotras podremos depositar en ellos, pero que queda en Dios si ellos van a creer o no, y es descansar en Él, ¿sabes? No porque sea mi hijo, Alonso va a creer, ni porque Alonso sea tu hijo, él va a creer, es porque Dios así, viene por herencia. ¿sabes? Entonces, yo sí lo creo que es un tema que hay que llevar en oración con Dios,
nosotros, porque como dice mi mamá y muchas veces lo ha enseñado, hay muchas cosas que a lo mejor sucederán después de que nosotros lo hayamos pedido. O sea, Dios no ha cerrado la puerta, ¿saben? Y por eso queda en nosotros predicar la palabra, pero también orar por aquellas personas a las que creemos que todavía no creen. Creemos porque no estamos totalmente seguros, ¿no? Es un tema personal con Dios. Muchas gracias. Hermano, sí, sí, Eri, sí, sí. Hermano Salo, adelante, buenas noches. Pastora, buenas noches. Mira, no sé si yo esté equivocado, ¿no? Pero yo siento así como el hijo pródigo cuando regresó, le pusieron anillo, le pusieron, para mí ahora es Dios te dio gracia, pero tuvo que reconocer el hijo al padre. Entonces yo siento así que sí es cierto, nos comparten la palabra, nos hablan de la palabra, pero hasta que tú no te rindas al Señor, porque no te puede obligar a nada, porque dice que tenemos libre albedrío, sí, y yo entiendo que cada uno tiene un tiempo en el que el Señor toca el corazón de, por medio de nuestras oraciones, por nuestros familiares, hijos, pero es cuando viene Él y te da todos el anillo, la ropa nueva, que quiere decir para mí que te da la gracia, te da esa cantidad de fe, porque la palabra dice que Él nos da la fe, eh, y siento que es así cuando tú lo reconoces y es cuando tú te haces heredero de la gracia, porque antes no lo puede ser. Le comentaba a mi esposa, no cualquiera que venga fuera le vas a dar tu herencia, sino que es a tu hijo que te reconoce como padre. Entonces, no sé si esté equivocado, pastora, pero yo siento así, que es cuando venimos con el Señor, nos rendimos delante de Él y nos adopta como sus hijos y es cuando recibimos la gracia. Y sí, mucha gente ha tocado la puerta y a veces se la cerramos, pero es rendir nuestro corazón y creo que es pedir a Dios que levante un obrero perfecto en cada uno de nuestros familiares o hijos para que toque por medio de una palabra del Señor, toque el corazón de ellos y se puedan rendir para que sean herederos de todo lo que nos comentas. Sí, sí, totalmente, hermano Salo. Si entendí bien, porque de repente a mí se me van las cabras, pero podría parecer que dentro de lo que usted platicó hay una participación humana, el que nosotros queramos. Y lo que tiene que quedar muy claro es que ni siquiera eso viene de nosotros. Si Dios puso en nosotros esa fe, la gracia es irresistible. Aún eso Dios lo puso, ese deseo que nosotros sentimos, bueno, entonces yo voy a confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, aún ese, ya saben, ese yo quiero, Dios lo puso. Y eso es maravilloso también saberlo, porque ni aún esa declaración que yo creo que muy famosa, que todos hicimos en la iglesia, ¿no? De acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ¿no? Como que entre a mi corazón, aún eso lo puso, ese deseo lo puso Dios en nosotros. Y eso es asombroso. Entonces, aunque va a salir de mi boca, si Dios no lo hubiera puesto en mí, no habría manera en que yo quisiera declarar esas palabras. Es porque Dios puso ese deseo en mí. Y eso, bueno, como les digo, a mí me puede volar la tapa. Pero absolutamente, hermano Salo, o sea, creo yo que poder comprender que aun cuando nosotros dimos ese paso enfrente, ¿no? Que levantamos la mano, como sea que haya sido nuestra conversión, en privado, en una iglesia, en un domingo, con amigos, lo que sea, aún eso Dios ya lo había provisto. Eso es increíble. Pastor Beto, familia Amezcua, tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Hola, Mm, Karencita. En respecto a esto que estás comentándonos, siento que es una línea muy delgada y cómo explicarle o cómo a alguna persona esto, porque es complejo, ¿no? Es complejo y es profundo, difícil de explicar. Eh, Sobre todo cuando tenemos escrituras como, ¿qué es Segunda de Pedro? Espérame, Segunda de Pedro 3:9 que dice que Dios es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también no recuerdo cuál es la cita, pero hay una cita que dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, parecería, y digo parecería, entre comillas, que está haciendo una acepción de personas. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo explicar esto de una forma
simple que no dé lugar a confusión, sobre todo porque hay muchas personas que tienen más conocimiento, otras que tienen menos, pero ¿cómo podríamos explicarlo sin dar como ese lugar a esa línea tan delgada, a esa confusión que a lo mejor nos podrían llevar estos versículos que menciono, ¿no? Esa es como nuestra duda. Mira, Gracias. el libro de Fundamentos de la Gracia, de las primeras partes que comenta y que dice a lo largo de todos los capítulos es, estas verdades para el creyente son buenas noticias, pero para el que no cree le genera ira, le genera enojo. No sé si se acuerdan, es que fuimos muy como que recurrentes en esto. Las personas que no creen en Dios no van a aceptar esto de una manera bonita. ¿Sabes? No va a ser como, ay, bueno, sí, ya te entendí, pero igual no quiero creer, ¿sabes? No, o sea, es algo que les va a generar, ¿cómo crees que Dios va a separar? Porque es gente que está buscando continuamente eh, llevar la contra, ¿sabes? Entonces, no creo que partir del punto donde tener un buen argumento para que los demás estén de acuerdo con nosotros en cuanto al evangelio, ¿sabes? Nosotros no podemos partir de eso, porque no, o sea, Karencita, podríamos tener todos los argumentos, igual y hasta terrenales, científicos, de que Jesús estuvo en la tierra y la gente no lo cree, porque no lo quieren creer. Y yo me atrevo a decir porque no lo pueden creer, porque no tienen esa fe aún para creer, por lo cual yo no se los tomo a mal. Pero si vamos a hablar entre personas cristianas que ustedes me dicen, ¿sabes qué? Necesito saber poder explicarle esto a mi familia, porque a mí me acongoja, no sé cómo decirlo. Yo lo diría de una manera muy sencilla. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé los detalles. No te estoy diciendo que tu hijo no va a ser salvo. Jamás yo diría algo así. Es que el Señor ha escogido y el Señor va a derramar fe en ese hombre para que él pueda creer. ¿Cuándo? No sé. Está en nosotros orar por esas personas por las que, insisto, creemos que no creen, pero a lo mejor y sí creen, pero a lo mejor no están llevando un cristianismo como el que nosotros quisiéramos que lleven, no están yendo a la iglesia, pero a lo mejor son creyentes, a lo mejor es gente que tiene esa fe y está, nada más va a tardar un poquito más en llegar a la iglesia, como lo hicimos ustedes y como lo hice yo. Todos nosotros tuvimos una conversión diferente. ¿Por qué no lo tendrían también las demás personas? Entonces, el Señor es bien claro cuando está hablando, más en el Evangelio de Juan, cuando habla de las ovejas, cuando habla del pastor, cuando habla del redil, es muy claro diciendo, de los que te di, ninguno se va a perder. De los que me diste, ninguno se va a perder. El Señor es claro cuando hace diferencia entre sus hijos y los demás. El Señor sí hace una separación. Y en el Antiguo Testamento lo hizo con su pueblo. Y hoy sabemos que su pueblo, que somos nosotros, ya no es una etnia, digamos, pues sí, una etnia, ¿no? Como que pudiera ser nada más los que nacieron en cierta región. Pero sí somos un grupo de personas de los cuales yo no tengo el número, no me sé los nombres, pero el Señor sí ha elegido. Y fíjense que yo escuchaba, porque les digo, es un tema que me apasiona y que me he puesto a estudiar. Escuchaba a un pastor que decía que el Señor Jesús no habría venido a la cruz para ver a ver quién se le antoja creer en él, que él ese sacrificio lo hizo sabiendo perfectamente los nombres y las personas que iban a creer en él, que el Padre no habría dejado que el Hijo fuera a la cruz en vano, pensando en que ninguno creyera en él. Quiere decir que hay personas que ya el Señor, desde antes de que el mundo fuera creado, que el Señor ya había establecido que Él iba a derramar su fe en esas personas para que pudieran declarar que Jesús es el Señor y obtener vida eterna. Que si lo hubiera dejado a nosotros, a elección de nosotros, nadie lo habría elegido. ¿Saben? Nadie lo habría elegido. Y como dice Romanos 9, ¿por qué Jacob y no Esaú? Y yo creo que si a nosotros nos preguntaran eso, a lo mejor tampoco hubiéramos sabido qué contestar. Pero me encanta lo que contesta Spurgeon. Dice, ya sé, yo tampoco sé. No, 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 a mí no me impresiona que nos haya escogido o que no hayan escogido a uno. A mí me impresiona que me haya escogido a mí. ¿Saben? No sé. Creo que es un tema
tan amplio que humanamente yo no te puedo decir quién sí y quién no, porque no sé las respuestas. Y el Señor, solo el Señor lo sabrá, Él es omnipotente, pero sí sé que es justo, pero sí sé que todo lo que nosotros podemos decir hoy y todos los que estamos aquí, nada ha venido de nuestra intención, de nuestra buena persona dentro de nosotros, porque el Señor sabía que yo iba a creer. No, no habríamos creído, ninguno habría creído. Tenemos que quitarnos esa idea de que nosotros habríamos creído. No nos escogió porque nosotros íbamos a decir que sí. Yo dije que no muchas veces, hasta que Él decidió que yo iba a decir que sí. No es porque somos mejores. Y ese es un punto muy importante de la iglesia cristiana y por eso tantas personas se han alejado, porque seguimos creyendo que somos mejores, que hay algo en mí que me hizo tan bueno que yo pude escoger a mi Salvador. No. Y creo que podríamos mostrar tanta misericordia a las personas que están fuera sabiendo que estábamos igual y que estará en el Señor y en su eterna misericordia derramar en ellos esa fe para que puedan creer. No está en cómo predicamos y qué bien lo hicimos, no está en cómo cantamos y qué cantos escogemos, está en Dios, en su eterna misericordia, bondad derramada hacia la humanidad. Y sabemos que es un Dios misericordioso porque mandó a su Hijo. Esa es la prueba más grandiosa de que es un Dios que nos ama y que está buscando el bien de nosotros. Voy a darle la palabra a Andy Salaya, que tiene la mano levantada. Rapidísimo, Pau. Justamente iba a decir eso. O sea, yo creo que hablando del tema de la gracia y de todo esto, que sí es un tema profundo, es un tema que a lo mejor no sería sencillo de explicar, pero yo creo que no es algo que se explica, o sea, no es, por lo menos no es algo que yo con lo que yo pueda hablar con las personas no creyentes. Y lo comentaba la pastora, no recuerdo si hace una clase o dos clases, no te lo podría explicar con lo poco que sabes, o creo que lo dijo una clase de mujeres, la verdad no sé, pero es algo en lo que nosotros nos tenemos que preparar y estudiar, porque justamente van a venir muchos versículos, por ejemplo, el de Dios no hace acepción de personas y está en Romanos y nosotros tenemos que saber que ese versículo está hablando de acepción, pero sí está diciendo que ninguno es justo, o sea, no está diciendo Dios no hace acepción de personas porque es muy bueno y nos va a aceptar a todos porque somos bien lindos, al contrario, está diciendo no hace acepción de personas porque o sea, todos los ve injustos, porque todos pecaron, porque todos hicieron lo malo. Entonces es esa parte donde nosotros tenemos que estudiar y prepararnos y sobre todo con eso, o sea, para mí sí es un tema donde yo digo, no lo entiendo, o sea, no lo puedo explicar porque no lo entiendo, pero Dios, cómo me hace querer llorar cada vez que lo escucho y cada vez que digo, me escogió a mí, ¿por qué? No tengo idea de qué manera yo terminé aquí, pero soy yo. Y por eso no me puedo cansar de abrir la boca porque alguien enfrente de mí puede ser igual que yo y lo va a escuchar, a lo mejor no lo va a escuchar ahorita y por eso lo tengo que volver a decir cada vez que tenga la oportunidad. O sea, para eso hablamos, porque sí ya hay escogidos y no sabemos quiénes son, pero cada vez que nosotros abrimos la boca, es una manera de decir, Señor, yo creo en que tú ya tienes un plan y tú lo escogiste y si yo abriendo la boca voy a provocar que ese plan se ponga en marcha, pues es increíble, ¿no? Pero sí, definitivamente es un tema que se resume en Romanos 9, ¿no? O sea, no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia 100%. Exactamente, Andy. Y les digo, creemos entender este tema, pero no lo hemos comprendido, porque en nuestra cosmovisión todavía hay cosas donde creemos que cuando nosotros expresamos y predicamos Dios es amor, le damos el significado de amor que nosotros creemos. Y hay muchas personas en el mundo que hoy reniegan de Dios porque algún familiar falleció, porque hubo alguna guerra, porque hubo un terremoto. Y entonces dicen, si Dios es amor, entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y eso es basado en una mala cosmovisión acerca de Dios, basado en una mala teología. Es decir, si Dios es amor, meto mi concepto de amor, entonces, ¿por qué pasa esto? No, 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 porque Dios es amor. No ha pasado eso en todo el mundo. No le ha pasado eso a todas las personas. Dios es un Pau, Dios. perdón, déjame hacer una acotación a esto que está interesante porque quiero anotar tres cosas. Una,
Hermanos míos, esta es parte de nuestra doctrina de fe. No todos compartimos esta doctrina. Hay iglesias que no comparten la idea de la elección. Y en esto ustedes tendrán que saber que tenemos que tomar no solamente una decisión de creer, sino de saber fundamentarlo. Pero número 2, plantémonos una parte pragmática, es decir, práctica. Si realmente Dios depositara en nosotros la responsabilidad de nuestra salvación, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera ido a la cruz. Hubiera bastado un Dios que presionara, que apretara nuestras circunstancias, y si se tratara solamente de creer por creer, todos nosotros en medio de una posición difícil hubiéramos podido creer. Y entonces el punto número 3, que es el más importante, la salvación no depende de nosotros. Si por 1 milímetro, aunque sea un 1%, hubiera dependido de que yo le dije sí, Señor, ya hubiera dependido de mí. Y la salvación es 100% de Él. Porque Él me eligió, Él me predestinó, Él me puso la fe para creer, Él puso los medios, Él cerró mi camino, Él conviccionó mi corazón y Él literal sacó las palabras de mi boca, porque su gracia y su favor fue irresistible a mí. Si yo me atribuyo, aunque sea una participación, por pequeña que sea, cuando decimos, bueno, yo confesé al Señor, bueno, yo me salvé cuando recibí, no. Por favor, y creo que es el tema, no sería gracia si no hubiera dependido al 100% de Él. No tenemos ninguna participación, y hay un pastor que me gusta como lo dice. ¿Qué aporté yo para mi salvación? Solo el pecado. Absolutamente. Y como dice mi mamá, esto hay muchas iglesias que no lo ven así, que creen que estos son como que rasgos de un Dios que es malo por haber elegido. Pero como se nos está acabando el tiempo, me voy a saltar Paui, segunda de Timoteo. Sí, 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 sí. perdón, quisiera decir algo todavía de esto. Gracias, Amados, hermano. ¿cómo están? Buenas noches. Sí, son dos corrientes muy fuertes, los armenianos y los calvinistas. Desde esa época ya ellos se discuten esto, ¿no? Unos dicen que Dios, bueno, más bien nosotros sabemos que Dios no es injusto, Él no puede ser injusto, que Él y es paciente, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y sostienen esta parte, por ejemplo, Juan 3:16, donde dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, y ahí como que nos dan ese entendimiento de que creer es algo que nosotros hacemos, que es nuestra participación. Y obviamente los otros sostienen que creer lo pone Dios en nosotros también. El punto es que Dios no es, nosotros no podemos creer que Él es injusto para escoger a unos sí y a otros no. Él es soberano y nosotros debemos confiar en su soberanía y creer su palabra y caminar en su palabra. Y hay versículos muy difíciles que se pueden hasta contradecir, pero nosotros creemos en su palabra y si Él lo dijo, así va a ser y así es. No lo entendemos, amados hermanos, es muy difícil entenderlo o quererlo entender. Solamente confiar en su soberanía y que Él es un Dios misericordioso, fiel y justo y no va a cambiar. Es lo que quiere decir. Sí, gracias, gracias. Les decía, me voy a saltar segunda de Timoteo 1:9. Perdón, sigue hablando de que no es por obras, ¿saben? La salvación. Eh, y me voy a pasar a Efesios 1:6 porque quiero leerles, de hecho, Efesios 1:6. Creo que es bien importante para que podamos comprender esto que estamos hablando. Y dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo número 4, porque Dios nos escogió. O sea, la palabra escoger no crean que me la inventé yo, ni para hacerlo sentir bien. Es una palabra que Dios usa. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo? Que Dios te escogió antes de que siquiera tú existieras, antes de que tú decidieras,
hacer cosas buenas o hacer cosas malas, antes de que tus papás decidieran ir a la iglesia y entonces que tú crecieras en un hogar cristiano. Dios te escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No perdamos de vista, hermanos, que aunque yo pueda estar leyendo este versículo, digamos así, que ahorita se los eché, nosotros tenemos una Biblia que habla de cartas escritas a iglesias. El apóstol Pablo estos versículos no los gritó por toda Roma, sino se lo estaba escribiendo a una iglesia, a un grupo de creyentes. A ese grupo de creyentes les estaba diciendo que Dios los había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. No se lo estaba gritando a una explanada enorme en Grecia, en Roma. No, no, no. A una iglesia. Dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Qué es predestinación? ¿Qué es estar predestinado? Que tu destino está dicho antes de que sea. Antes se dijo, antes de ese destino ya estaba escrito qué iba a ser. Dios en amor te predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué nos lo escogió? ¿Para qué ha derramado de su gracia? ¿Para qué mandó a su Hijo? ¿Para qué nos salva? ¿Para qué nos redime? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Dios ha impartido de su gracia en nosotros, dice, en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, me regreso un poquito al libro y dice, el gran propósito de Dios al salvar a pecadores es la manifestación de su favor inmerecido que conduce a la alabanza de su nombre. Entonces, ¿qué nos tiene que llevar todo esto? Si tú eres elegido, si yo soy elegido, si el otro, pues no sé, y me llevará tiempo de oración, si ver a otros convertirse, ver a otros escuchar y ver cómo se prende un fuego dentro de ellos cuando hablan de la palabra de Dios, todo esto es para alabanza de su nombre, para darle alabanza a Él. No es para que nosotros nos gloriemos, no es para que nosotros digamos yo sí soy bueno y tú no. No es para sentarnos a lo mejor en un púlpito, en una iglesia, en un altar y que podamos señalar que los otros están perdidos y nosotros somos tan salvos. Eso no es el propósito por el que Dios ha salvado a los pecadores. Es para alabanza de su nombre. Y la palabra gracia traduce el vocablo griego yaris, el cual denota, como les decía, favor o buena voluntad, especialmente hacia quienes no lo merecen, mientras que la frase nos hizo aceptos traduce la palabra haritó, la cual también significa favorecer o visitar con favor. Nota las similitudes entre las palabras. Literalmente, Dios nos agració con gracia. Más adelante, en el mismo capítulo 1 de Efesios, se hacen declaraciones similares, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Todo es para alabarlo a Él, no para jactarnos, no para ya ahora hacer con mi vida lo que se me venga en gana. Es para alabanza de su gloria. El Señor nos ha elegido, y es claro como lo dice en la carta de Efesios, escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí mediante Jesucristo. Y me voy a ir a Efesios 2:7 y dice de esta manera, a fin de mostrar, bueno, se los voy a leer desde el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Empieza a tomar un poco más sentido el por qué el Señor nos ha salvado, nos ha escogido. No es para que, hermanos, nosotros mañana empecemos a hacer, no sé, cosas buenas para hacernos sentir mejor y tal. No, todo lo que hagamos como respuesta a esa gracia, a esa salvación, a la vida y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo tiene que ser para mostrar
las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios para mostrar su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No para mostrarnos buenos, es para mostrar la bondad de Dios, para mostrar que Él fue compasivo de nosotros, mostrar que Él fue bondadoso con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hermanos. No nada más cuando podamos nosotros orar por a lo mejor alguna enfermedad y después dar gracias, gracias Señor, porque tal persona fue fue sanada. Eso nosotros sí tenemos como ese ejercicio de agradecer a Dios cuando ha contestado alguna de nuestras oraciones. Yo sé que ustedes lo hacen. Pero imagínense, hermanos, que nosotros pudiéramos tener como ejercicio que todo el tiempo agradecer la bondad que Él tuvo sobre nuestras vidas, por la cual ahora podemos estar orando, por la cual podemos hablar con el Padre. Porque si no hubiera habido cruz, si no hubiera habido sacrificio, no habríamos podido hablar con el Padre, no tendríamos comunión con Él. Pero nuestro Señor Jesucristo fue ese puente, y no lo digo nada más como una metáfora muy bonita. Sin Él no estaríamos conectados con el Padre, estaríamos separados. Él fue quien unió. Y para eso es de lo que nosotros tenemos que dar alabanza. Alabanza a su nombre, alabanza a su gloria. Vuelvo a leer. A fin de poder mostrar en los siglos venideros todo, hermanos, todo lo que ha acontecido es con el fin de que nosotros podamos mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ha sido bueno, 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 bueno de tantas maneras. Y todo es para que nosotros podamos dar alabanza a su nombre. Les dije que no íbamos a terminar. Ay, Dios santo, me falta muchísimo. Bueno, vamos, hermanos, para terminar, por favor, a Tito 2, 11 al 13. Ya con ese. Los demás ya, si ustedes pueden, los leen y terminan. Ay, si alguno lo tiene, hermanos, lo puede leer, por favor. Si no, yo aquí se los leo. Tito 2, 11 al 13. No, ahí voy yo. Sí. Sí, pastora. Ajá. Dice que por gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y la bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dice el libro, este es el propósito de la gracia y la respuesta apropiada a esta. Porque no podríamos nosotros hablar de la gracia y no poder terminar hablando de cuál va a ser nuestra respuesta hacia esa gracia, hacia ese favor inmerecido. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, nosotros hemos de vivir sobria, justa y piadosamente? ¿Para ganar el favor de Dios? ¿O porque hemos ganado el favor de Dios? Es una palabra dentro de nuestro entendimiento que cambiaría mucho la manera en la que caminamos. ¿Para ganar el favor de Dios o porque he ganado el favor de Dios? Porque. Gracias, hermana Clau. Desde aquí la vi. Como respuesta, hemos de vivir una vida sobria, justa y piadosa. Me gusta el versículo 14, nada más lo voy a leer, porque sí. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y me gusta la instrucción que le da el apóstol Pablo. Dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Es palabra que vale la pena exhortar, hablar con toda autoridad. No buscando a lo mejor la aceptación de las personas porque no la vamos a encontrar. No si el Señor así lo ha dicho, pero está en nosotros hablar esta palabra. Nunca sabemos a quién le vamos a compartir y quién va a decir,
eso que acabas de decir, a mí me resuena. Hay algo en mí que me indica que esa es la verdad. Insisto, hermanos, como nos pasó a todos nosotros. Ninguno de nosotros crea que nació y de repente ya creía y lo sabía todo. En todos nosotros fue derramada esa fe y somos la muestra viviente, somos el testimonio de que Dios ha derramado de su fe en nosotros para poder aceptar su nombre, para poder creer en Él y seguir su camino, para vivir sobria, ¿cómo decía? Sobria, piadosamente. Quieta y reposadamente. Bueno, esa es otra versión. Me gusta. Se me fue el tiempo, por supuesto, ya lo veía venir, pero terminen, por favor, hermanos, ustedes del libro. Son versículos que están recalcando nuevamente la gracia de Dios y nuestra respuesta a la misma, ¿ok? Habla de que no es por obras, no es por obras, porque hace muchos años, ¿se acuerdan? Era un gran debate, y yo creo que mucho en la Iglesia Católica, eso entró mucho hacia nuestra fe, que tiene que ser por buenas obras, te tienes que portar bien, tienes que ser bueno, y entonces cuesta trabajo quitarnos esa idea, pero me parece que esta lección es muy insistente en que no es por buenas obras, es porque Dios así lo quiso, ¿ok? No es para que nosotros nos jactemos, no es para que nosotros nos llevemos las palmas, es para que todo sea para la gloria y alabanza de Dios, ¿ok? Entonces, voy a orar para terminar la clase. Muchas gracias a todos por conectarse. El jueves Fran les da la clase, pero es la que va a seguir. Ya no vamos a hablar de esto, pero como siempre les digo, si alguien quiere seguir platicando acerca de la clase o tiene alguna duda, me puede escribir personalmente. Muchas gracias, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias porque nos permites abrir tu palabra, indagar en tu verdad y poder, Señor, tomar convicciones santas. Gracias, Señor, porque ha habido un momento donde tú, tú has tocado nuestro corazón, tú has puesto de tu fe en nosotros para que pudiéramos declarar y que de nuestra boca pudieran salir las palabras y de nuestro corazón pudiera salir, Padre, la convicción de que has mandado a tu Hijo de Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Señor, de otra manera nosotros no lo pudiéramos creer. En nuestra naturaleza nos sería imposible, amado Señor, escucharte y seguir tu voz. Gracias, Señor, porque no nos lo dejaste a nosotros, porque no dejaste ninguna participación posible de nuestra vida y de nuestra carne para poder creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque conociéndonos de tal manera, tú sabías que tú tenías que poner el 100%, tú tenías que ponerlo todo. Y Señor, no sé quién va a ser elegido y quién no lo será. Tú no lo has dicho. Señor, pero creo que tú has puesto en nosotros también una convicción de que hemos de compartir tu palabra para que sean muchas las personas que puedan escuchar y reconocer tu voz, así como lo hicimos nosotros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y que todo lo que se haya enseñado aquí sea para darte gloria y honra siempre a ti. Te amamos, amado Padre. Estamos felices y este momento que podemos pasar contigo es lo mejor que nos puede pasar y es el mejor momento de nuestros días. Gracias, Señor, por propiciar momentos que podamos compartir con nuestros hermanos. Te amamos, Señor. Amamos estar en tu presencia. Todo esto lo agradecemos, pedimos y damos gloria siempre en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Que Dios los bendiga. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en la oración y el jueves en la clase con Fran. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.